vamos a ver cómo es el ambiente nocturno aquí de Villanueva, Honduras. Vamos a ver los restaurantes, bares, discotecas. Aquí estoy con mi gran amigo Kelvin, mi guía aquí, él vive aquí. Para aguantar la rumba de esta noche, vamos a tomar café hondureño. Aquí traer ¿cuánta novia va? Eso. Este lugar es para ti, para traer a la novia, así amiga, una primera cita. Eso, muy romántico. Ay, discúlpame por mi voz, ando un poco afónico hoy, pero no importa, porque en la fiesta no importa la voz, importa el baile. Está bien grande aquí adentro. Bueno, ya que hoy tenemos una noche muy larga a bailar con mucha gana, necesito la energía y encontré algo interesante. ¿Sabes qué es esto, Marco? Espinaca. Espinaca 100% hondureño. Con el permiso de la dueña. Sí. Vamos a probar la espinaca aquí de Villanueva. Vamos a ver qué tal. Hoy sí vamos a bailar. Bueno, ya estamos listos para comenzar la noche, para tener mucha energía. Aquí en Avelinos normalmente las personas vienen en pareja románticamente. Nosotros 3 varones, pero no importa, va. Bueno, salud, brindis. Listo para bailar. Muy rico. Ahora vamos a probar la galleta. Vamos a ver, ¿sí? A mí me gusta poner la galleta dentro del café hondureño. Así mira. Uy, qué rico se ve. Vamos a probarla. Wow. ¿Qué tal la granita? Muy bueno, vamos. Le dan bastante, ¿eh? Sí. Aquí estamos con mi gran amigo Samuel. ¿Cómo le fue el café? Muy bien. Y es verdad que eres afederado en fútbol. ¿Para cuál equipo va a jugar en el futuro? Para Barcelona. Para Barcelona. Para Olimpia no. Motagua no. Real España. Está bien. Dale pues. Nos vemos en Barcelona. Aquí estamos con la bella Cachi, la encargada de aquí. ¿Cómo nació la idea de este hermoso café? Pues mire, yo siempre me he dedicado por muchos años al rubro de la venta de comida. Entonces se me presentó este lugar y qué mejor que poner un café que lleve el nombre de mi papá, Avelino Café. Eso se dedica a su padre. Mi padre fue un ganadero bien fuerte. Entonces, en honor a él, está aquí Wow. Avelino Café, Qué lindo. honrando su memoria. Qué rico, ¿Mm? sí. Gracias por visitarnos. Sí, a ustedes, sí. Aquí lo esperamos Sí. siempre. Gracias. Avelino Café. Eso. Un concepto diferente. Bueno, Kelvin, ya son casi las 6 de la tarde. Yo miro mucho movimiento. ¿Cómo a qué hora va cerrando los negocios? La mayoría son 7:30, 8. Bueno, aquí estamos en la habitación. 2 camas, mira. Papel higiénico más macizo que he visto, mira. Para limpiar la nalga, bien macizo hoy. Listo, vamos a conocer la vida nocturna aquí de Villanueva. Ahorita estamos en el centro de Villanueva, Kelvin. Vamos a caminar un poco la calle para ver qué tal el ambiente en el mero centro. Bueno, pues, ahorita estamos en el parque, como puedes ver. Vamos a ver qué tal el ambiente aquí. Pero no miro mucha gente, va. Son las 6:30, no miro mucha gente. Ahorita es fin de semana, todo el mundo trabajando, todo el mundo cobrando, en los bancos, en los cajeros. Hay fiesta, sábado es de parranda. Hoy sábado es de parranda. Es de parranda, todo el mundo en fiesta, todo, bares. ¿En la iglesia nadie entonces? Ahí. Oh, chao. Miramos el rostro de Villanueva, vamos a ver cómo es el ambiente. Ahí, mira qué bonito. Aquí estamos, mi gente, en Villanueva, Cortés. Se ve que en la noche casi no viene la gente aquí al parque. Esto es muy peligroso. Y Ese sector no... como todo el mundo teme que lo asalten y todo eso, mira allá en el banco, están Sí. cobrando y todo eso. Se ve bastante mototaxi a esa hora. La gente terminando de trabajar a la casa. Sí. Siempre se ponen allá un lugar de mototaxi, hay 2 puntos de mototaxi, que por ejemplo las rutas de ellos. Sí, hay gente. Mira, mira, esa iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia aquí, Kelvin? No sé, San Ramón creo. Iglesia San Ramón, mira, parroquia. Sí, hay bastante gente, un sábado en la noche, ¿eh? Sábado en la noche. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Volvimos, ahora estamos viendo el ambiente nocturno aquí de Villanueva. Sí, aquí en la noche, ¿qué actividades y lugares recomiendas? ¿Cómo así? Para ir a comer, algo así. Pues hay varios lugares, Sí. está la parte de atrás, aquí en Golchique. Y la mejor discoteca aquí en Villanueva, ¿cómo es? Yo no sé, no le diré, eso no sé Y nada. las chicas de allá saben. Peor, Peor saben, va. no saben nada. Sí. Bueno, pues, ¿podemos comprar un manguito? ¿Sí? ¿Quiere manguito? Vaya, 2 manguitos, por favor. Vamos a probar. El mango nocturno. Mango nocturno. El mango verde aquí en Honduras se lo comen el día o en la noche, Kelvin. Más probable
tipo 3 de la tarde. 3 de la tarde, a las 4 no. Porque depende de la persona. Se ve muy ácido, con buen salsa. Vamos a ver cómo es. ¿Qué dices? Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Qué rico va. Muy rico. Este mango está como yo, bien rico. Bien rico. Oiga, es verdad, es bien rico. Bueno, nos vemos. Bueno, adiós. Aquí ya están cerrando los negocios, aquí en Villanueva. Buenas. Disculpe, ¿a qué hora cierran los negocios normalmente aquí en Villanueva? A las 6:30. A las 6:30. Sí. Excelente, son bien puntuales ustedes, ¿sí? Y oiga, para los jóvenes aquí de Villanueva en la noche, ¿a qué lugares van a disfrutar la vida nocturna? Parque Central. Sí. El Metro Plaza. Es una discoteca eso. No, es donde hay restaurantes, Oh, tiendas sí. de ropa. Perfecto. ¿Y hay alguna discoteca preferida aquí de Villanueva? La Cascada, creo. Cascadas, ¿sí? Es la famosa, es la preferida de Kelvin. Vale, pues ahí nos vemos en la noche. Aquí se ve, Kelvin, que hay mucha gente comiendo pollo frito con familia. Va. Aquí ¿cómo es aquí? Normal, una tienda normal, solo que como ahora es día de pago, de la mayor parte de la gente que trabaja de lunes a viernes, vienen a comer en familia, a disfrutar, Ya. a pasar un rato. Aquí se vende pollo, winger y también pizza, un poco de todo, Ven que todavía está en función los supermercados. Mira la fila, mira la gente comprando ahí. Mira los amigos, saludos. Buena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué? Bien, aquí estamos. Oiga, a esa hora usted sigue trabajando. Yo sigo trabajando, aquí estamos al 100, ¿Hasta qué hora? hasta las 6:30 de la tarde. Oiga, sí, bastante trabaja Hasta usted. las 7 de la noche. Sí, hasta las 7 de la noche. Oiga, ¿cuánto tiene la piña aquí? Bueno, la piña la tengo a 25, la tengo a 10 y a 15. 10 le empira la piña, gran oferta aquí. Bueno, esa calle está un poco mejor alumbrado. Bueno, aquí está vendiendo tenis a esas horas, pero yo creo que está cerrando ya. Sí, aquí esa calle está cerrando. Ahí, compa. Celulares va aquí. Ahí, compa. Mira. ¿Quieres conocer un seguidor? Ah, ¿en serio? Hey, ¿cómo está? ¿Todo bien, mucho gusto? ¿Tiempo llama? Seguidor suyo. ¿En serio? Sí. Ah, ¿podemos ver el negocio? Negocio Sí. de reparación de celulares. Oh, qué bien. Hola, Choto. Es mi esposa. Ah, ¿en serio? Digo yo, y si es tu fan, ¿por qué no vas y le hablas y lo saludas, no que solo del teléfono? Qué bueno. Wow. ¿Anda visitando Villanueva? Sí, estamos conociendo la vida nocturna aquí de Villanueva. No sé si usted me puede guiar el mejor restaurante de aquí en la noche, sí. Usted, no, usted que si sí, ve. quiere alegrar a su esposa, ¿a dónde la lleva? Solo San Pedro. A San Pedro, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces, Pero aquí sí está el comedor Jessica donde compro el pollo campestre. campestre. Para ir a bailar, ¿dónde es el mejor lugar para la disco? Cascada. Cascada. Oiga, son varias personas que nos han mencionado ese nombre, la famosa Cascada, ¿sí? Ahora pregúntale el mejor hotel, a ver si le El mejor hotel. Cascada. Ahí tiene hotel también. O sea, es una disco que tiene hotel también. Sí. Puede salir a bailar en la noche Y después dormir allá. y ir a dormir. Qué concepto más macizo, ¿va? ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? La conocí en Claro. Vendía Trabajando en Claro juntos. Sí. No, yo reparaba siempre y salía a visitarla y comprarle teléfonos de Claro para Sí. venderlo. Y la enamoró arreglando el celular de ella. La enamoramos. Ahí sí, eso. Qué bueno. Fue ella la que enamoró. Fue ella, ¿verdad? Es verdad, ¿cómo es? El supermercado creo que ya está cerrado. Hola, buenas. ¿Dónde hay una cancha para jugar fútbol aquí, amigo? Abajo está. ¿La cancha grande o pequeña? Sí, es campo grande. Ah, sí. A ir a un partido ahorita. Sí. Ya vamos. Excelente. Detrás del estadio. Suerte, amigo. Sí. Kelvin, esa tienda muy grande, ¿qué es? La tienda más famosa de aquí Villanueva porque todo es más barato. Es ropa que viene de Estados Unidos, clasificada, de segunda mano. Bueno, vamos a conocer el famoso Chaplin's. El lugar de hamburguesa, el más famoso de hamburguesas, digamos, aparte de Wendy's. Oiga, Kelvin, qué interesante que aquí todo es el temático de Charlie Chaplin, el actor antiguo. ¿Qué se llama? Aquí estamos para conocer las mejores hamburguesas de Villanueva. Cuénteme, ¿cómo nació la idea de Chaplin? Pues realmente nació del extranjero. Nuestro fundador,
andaba por eso de El Salvador y él conoció un restaurante similar y cuando él intentó ir, lastimosamente ya habían cerrado. Entonces él quedó con las ganas de poder volver a ir a un lugar así y pues lo reinventó y logró fundar lo que es Chaplin's. Nosotros desde que estamos en la calle, estamos en una esquina vendiendo asados, un parqueo, digamos, nos dieron una familia ahí y así empezamos Chaplin. ¿Qué es la Porky? Wow. Porquis. Porky. Y el Popoy. Popoy. Mira, eso es la hamburguesa más grande que he visto. Camarones. Nunca he comido un sándwich de camarones, eso se ve brutal. Este es lo que es el nacho. Bueno, vamos a comenzar con los nachos. Agarra uno. Vamos a probar el nacho. Está muy bueno. No. Está bañado en salsa blanca con pedazos de pollo, pero bien grande, como pueden ver, con tomates cortado a la perfección. Este sándwich de camarones, mira, no, porque eso está brutal. Nunca he comido algo así hasta ahorita aquí en Villanueva. A ver si me cabe. Está muy grande ese sándwich. Está muy grande. Camarón empanizado, muy crujiente por fuera y muy jugoso por dentro. Y bastante ensalada le da, eso es lo que más me gusta. Vamos con la papita. Tiene 3 tipos de salsa, miren los colores, 3 salsas distintas, bañado en salsa. También es el queso cheddar, el queso más caro que puede encontrar aquí en Honduras. Es muy caro porque lo traen de afuera. Ahora llega el momento que hemos esperado. Demasiado grande esa hamburguesa con bacon, cebolla, lechuga. Vamos a ver si eso cabe en la boca. ¿Cree que cabe eso en la boca? Creo que sí, abriéndola bien. Dale pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Un sabor de barbecue, barbacoa. Muy jugoso, mira. Kelvin, prueba la de camarón. ¿Le gusta el camarón? No, nunca lo he probado así Así en... cangreburger. Vamos a ver. Gran mordida. Se siente mucho el camarón. Y Kelvin dice que el camarón es afrodisíaco. ¿Es verdad eso? No sé qué es eso. No sabe qué es eso, pero ya pronto vas a ver en la disco. Ya vamos a ver. Alexander, cuéntanos la ubicación del restaurante para las personas que no conocen. Estamos ubicados frente al parqueo de Power Chicken. Ya comimos muy rico en Chaplin's, ahora vamos a ir a un segundo lugar que nos recomienda Kelvin. Vamos a buscar más comida y estamos escuchando una música. Buenas. ¿Todo bien? 40, corazón. 40. Sí, ¿Hay concierto hoy? sí, ahí está la música. ¿Cómo? Aquí mira, amigo. ¿Qué dice la salvavidas? ¿Está muy buena? Eso. Eso, del barrio. ¿Cómo se llama el equipo? Real Juventud. Un saludo a los de Real Juventud. Mira la variedad de bebidas que tiene aquí. ¿Qué dice la bebida de aquí? Está muy buena. ¿Cuál es la mejor bebida de aquí? Todas son buenas. Todas son buenas. Aquí la salvavidas se viene con picante. Tajín. Tajín, viene con tajín. 25 lempiras. Buen precio de una varena. ¿Qué dice la gente de la varena aquí? No, pues la varena no, pero la salvavidas. La salvavidas es lo más popular aquí en Villanueva. Sí. Uy, que no sabía eso. Un saludo a los amigos de Big Chicken. Un saludo ahí a la gente de Big Chicken. Todos ellos. Mira el tamaño de esa tortilla. Está más grande que mi cabeza. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Mucho. Oh, venga. Ya que esto voy a poder comerlo. Bueno, vamos a comer la baleada. Vamos a ver qué tal la baleada de aquí de Villanueva. Es bien grande. Así es la baleada de Villanueva. ¿Estás asustado, Kelvin? Mira. Qué rico. Pica, es sensible. Pica mucho. Está muy crujiente por afuera. Es muy picante por dentro. Pero se ve que aquí hay mucho ambiente. Está full lleno. Música en vivo. Cervezas de buen precio. Buenas baleadas. Alitas macizas y mucha compañía. ¿Qué dice aquí, Kelvin? Está todo bien, está bien bonito el ambiente. A traer una chica aquí va algún día. Esto es más para amigos. Yo tenía el concepto de que Villanueva era una ciudad pequeña, pero ahora estoy dándome cuenta que es bastante grande, con muchas opciones para la vida nocturna. Hay discos, hay restaurantes, hay bares y hasta música en vivo. Bueno, estaba muy bueno el ambiente aquí en Via Food. Vamos por el siguiente punto. Bueno, pues estamos en la CA5. Aquí creo que la zona viva de Villanueva. El bar dijo Cascada y aquí el bar Los Amigos.
Vamos a ver qué tal el ambiente aquí en la zona viva. Muchas personas estaban bailando y disfrutando la noche adentro. La Varena costó 35 lempiras, barato en comparación a otras discos donde he ido. Pasé un tiempo muy macizo con seguidores y bailé la salsa con una nueva amiga, un poco de la bachata y hasta pasos picantes con un tubo por ahí. Bueno, mi gente, ahorita andamos en un barrio. Pues no sé dónde me lleva Kelvin aquí. Ando un poco preocupado porque aquí está oscurísimo. Bueno, aquí sí el bar. Así como para bailar en los barrios es más sano que así en el centro de una ciudad. Sí, porque en el centro llega todo tipo de gente, Sí. uno no sabe cuál es, mientras que aquí Aquí ya se conocen todos. se conocen todos. Aquí le dicen chepón. ¡Chepón! La música estaba muy fuerte adentro, pero logré entender que la Varena costaba 25 lempiras. Me pegó hambre, así que decidí comprar un pollo chuco mientras que Kelvin aprovechaba la noche en la pista de baile. El pollo con tajadas costó apenas 80 lempiras por una porción gigante, con mucha salsa. Las tajadas estaban muy calientes, recién hecho con mucho repollo y chimol. Me encantó las tajadas y salsa picante. Después di una deliciosa mordida al pollo, muy jugoso y rico, con un sabor de casa. Aquí en Honduras. Número uno voy a meter. Los jugadores arriba eran profesionales e intenté varias veces imitarlos, pero no pude meter ni una pelota adentro. Gracias por dejarme jugar. Bueno, pues ya salimos del Chepón, pero está lloviendo afuera, va. Tenemos que ir corriendo, vámonos. Ya es hora de descansar y mañana vamos a tomar un café y desayunar aquí en Villanueva. Excelente, el Hotel Villa Paraíso, aquí cerca al parque de Villanueva, los recomiendo. Bueno, vamos a buscar el café de la mañana, urgentemente. Bueno, mira lo que nos acaban de traer, canelada con café. Café hondureño, café de palo. Uy, eso está muy fuerte, está bueno para una mañana muy temprana como de ahora, después de una noche larga. Vamos con el pan de canela. Esto se ve muy peligroso, va a ser demasiado bueno. Así se comienza la mañana aquí en Honduras. Muy rica. Un día no comienza sin una baleada aquí en Honduras, así que vamos a ir a comer rico. Vámonos. Hey, mira. Mira aquí en la caja. Está esperando taxi o el mototaxi aquí. ¿Estos pollos son de alguien o cómo es? Ah, los venden. ¿Por cuánto venden el pollo? Vale 200 cada gallina. 200 cada gallina. Está macizo. Nunca había visto eso. Venden frijoles. Cebolla. ¿Esos frijoles de dónde vienen? Del cerro aquí de Villanueva. Frijoles cosechados aquí en el cerro. Esos cebollas son súper grandes. También aquí de Villanueva. Bastante vitaminados los productos. ¿Aquí cómo se llama, amigo? Aquí. El restaurante. Aquí es Baleada de Richard. Baleada de Richard. Baleada de Richard. Propietario. Mucho gusto, chico se llama. ¿Qué tal la baleada de Richard? Rica. Muy buena. Y muy grande también, va. Bonita. Ahorita en el puesto pegado al puesto de Richard, aquí estamos con Marvin, que está desayunando rico. Así se desayunan aquí en Villanueva. Así desayunamos. ¿Qué tenemos aquí? Mantequillita, pollito, frijolitos y la cebollita. Excelente. Oiga, qué rico. ¿Y qué tenemos de venta aquí? Pues aquí hay ropa interior para damas, para caballeros, para niños. Pues, ¿Cuál es de tenemos aquí. caballero? ¿Cuál es de caballero? Los de caballeros son los Ah, boxers. aquí. Un boxer de... No, pues sí. Boxer, billares. ¿Cuánto vale, amigo? ¿Cuánto vale? Nosotros así los tenemos a 50 pesitos. 50 Sí. pesitos. No todas. Sí. Está buena la oferta. Todo lo que es calceta. Es verdad que aquí en Villanueva hay muchas fábricas donde producen ropa, medias, todo. Eso más que todo es para exportación. Ah, no es para acá, es Eso no es para exportación. acá, sí, eso ya es Oh, ya. exportación. Ya esta que compramos nosotros pienso yo que es panameño y salvadoreño. Oh, Sí. qué interesante. Estoy viendo que usted está comenzando su día muy temprano. Sí. Mucha gente un domingo está despelado, se fueron a la disco, Se fueron a a- chupar y no se levantan ahorita. Ustedes se miro que con bastante energía hoy. Pues mire que antes sí practicaba eso yo, que amanecía desvelado el domingo porque tenía el vicio ese, pero Sí. desde que conocí a Cristo, conocí a Dios, Dios entró en mi corazón y yo ahora yo soy feliz, yo me acuesto temprano, me levanto temprano, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia. Estamos con Marvin. Un bonito mensaje. Ese mensaje tenía que escucharlo eso yo porque, bueno, anoche desvelamos un poquito mucho, demasiado. Un gran ejemplo como Marvin es mi nueva mata que tengo. Marvin, muchas gracias. Sí, amigo. Dios me lo bendiga. Dale, dale. Bueno, ya llegó las baleadas de Richard. Muchas gracias, señor. Muy amable la gente aquí. Hoy, wow, qué montón. Hoy la baleada con pollo del Toro. No sé si he probado esa marca de salsa.
usted me lo ponga, porque usted sabe cuánto es la medida aquí de Villanueva. Lo que usted quiera. Bueno, pues bastante. ¿Es picante? Algo pica. Dele pues. Poco, Démosle pues. Pruébelo. Mi amigo me echó un montón. Vamos a ver qué tal la variedad aquí. Me encanta el encurtido aquí de Honduras. Richard, ¿cuántos años lleva aquí vendiendo baleada? 3 años. Aquí estamos con Richard, un gran emprendedor que sirve ricas baleadas. Así que estaba de bajos ánimos después de una noche de locuras. Ya tengo un poquito más energía gracias a la baleada, el café hondureño y todo eso. Bueno, tuvimos un fin de semana muy loco aquí en Villanueva. Como dijo Marvin, no hay que desvelarse mucho. Hay que dormir temprano para cuidar el cuerpo. Voy a aprender de Marvin. Muchas gracias por ver el video de hoy. Ahorita voy a ir a arrepentir mis pecados de anoche. Adiós, goodbye y sayonara.